Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad, y bienvenidos de nuevo al mundo de Jacobo Greenberg, tan fascinante, tan misterioso, por su vida, por su desaparición, por sus teorías, por su manera de contar las cosas, y por ser tan mexicano, porque me gusta mucho lo que viene de México. Hay grandes pensadores, grandes personas, un gran país, una gran cultura. Hoy vamos a viajar al pensamiento místico y la ciencia, y van a aparecer obras, tratados que ya conocemos todos. A mí es uno de mis favoritos, fue uno de los primeros que leí, el Tao de la Física de Fritjof Capra. Hay otro que no he leído que se llama Karl Pribram, que tiene que ver con el modelo holográfico, pero bueno, prometo investigarlo y a ver dónde nos lleva. Vivimos en una época en la cual han comenzado a proliferar los intentos por fundamentar las experiencias místicas mediante diferentes modelos científicos. Es interesantísimo y a la vez es un poquito frustrante, principalmente de carácter físico, como el Tao de la Física de Fritjof Capra o el libro que acabo de Cerebro, Mente, Cuerpo de Karl Pribram. Sin embargo, ningún místico verdadero aceptaría tal fundamentación, ya que los paradigmas de la ciencia cambian, mientras que la experiencia mística real se encuentra por definición y esencia basada en una realidad absoluta que no se modifica y que trasciende todo esquema reduccionista. La ciencia intenta explicar las relaciones entre los diferentes eventos manifestados en la realidad física y que son capaces de ser medidos por instrumentos observados utilizando la capacidad perceptual humana, mientras que la realidad a la que tiene acceso el místico o contemplativo se experimenta en un reino previo o trascendente con respecto a la manifestación física. Genuino aceptaría en cambio la posibilidad de establecer relaciones entre la ciencia y la mística, siempre y cuando éstas no se interpreten como intentos reduccionistas de fundamentación de la mística por la ciencia. Con esta advertencia, Jacobo nos representa una serie de relaciones que se pueden establecer entre, por ejemplo, la cábala y un modelo psicofisiológico que es su teoría, llamado teoría sintérgica, que explica la percepción desde la referencia de la actividad cerebral. En la teoría sintérgica se postula que entre la información que captan los receptores sensoriales, la retina por ejemplo, y la aparición de un percepto consciente, una imagen visual, existen por lo menos 5 transformaciones energéticas. La primera de ellas consiste en la transducción de la energía contenida en las ondas electromagnéticas y los fotones que impactan la retina en códigos neuronales electroquímicos. Es decir, fotón que está por ahí, el impacto, la retina, neuronas. Electroquímico. Repito, algo que pasa por ahí, fotones, ondas electromagnéticas, nuestra retina, códigos neuronales electroquímicos. Estos códigos, en forma de patrones binarios, son transmitidos al interior del cerebro a través de 1 millón de canales en cada nervio óptico. La segunda transformación acontece cuando activa la corteza cerebral. Entonces, fotones, algo que pasa por ahí, ondas electromagnéticas, nuestra retina, neuronas, electroquímica. Siguiente paso, activa la corteza cerebral. Este manto neuronal, constituido por miles de millones de células nerviosas organizadas por capas, recibe los patrones binarios que provienen de la retina y del tálamo, una estructura intermedia entre la retina y la corteza, y activa grandes poblaciones de neuronas en las diferentes capas corticales. Esta activación tridimensional crea campos energéticos de interacción en la corteza, los que contienen la información en forma global. El conjunto de estos campos, la teoría sintérgica los denomina campo neuronal. ¿Vale? Repetimos, un acontecimiento electromagnético ahí fuera que hemos visto, impacto por luz en nuestra retina, de ahí a las neuronas, electroquímica, de ahí a la corteza cerebral, proceso de pensamiento. ¡Pam! Tercera transformación acontece cuando el campo neuronal interactúa con la estructura básica del espacio, la llamada latiche del espacio-tiempo. La cuarta
Transformación ocurre cuando la interacción entre el campo neuronal y la latiche desemboca en un patrón de interferencia hipercomplejo. Este patrón de interferencia constituye la estructura energética de la imagen. La quinta transformación acontece cuando, a través de circuitos especializados, la información de la activación del campo neuronal es reducida a neuroalgoritmos, los cuales concentran en patrones lógicos complejos las características globales de los campos neuronales. El patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo neuronal y la latiche y su neuroalgoritmización constituyen los correlativos fisiológicos de la imagen y su interpretación. Ahí llegamos a una conclusión. La teoría sintérgica también postula la existencia de un observador capaz de interactuar con el patrón de interferencia y atestiguar sus características. Por otro lado, la interacción entre el campo neuronal y la latiche posee varios niveles asociados y determinantes de la percepción, desde la experiencia perceptual concreta, la imagen de una roca, por ejemplo, hasta los niveles más trascendentes, cuando se alcanza la consciencia de unidad. Dependerá del grado de coherencia, de la frecuencia y de la densidad informacional del campo neuronal para determinar con cuál nivel correspondiente de la estructura de la latiche se establezca una interacción congruente y libre de interferencias. Según la teoría sintérgica, los niveles congruentes de interacción son los llamados niveles de conciencia o niveles de la conciencia. Por lo tanto, la teoría sintérgica es un modelo general que pretende explicar la percepción humana en toda su extensión y modalidades. Antes de analizar algunas de las relaciones entre Cábala y teoría sintérgica, Jacobo nos cuenta que resultará interesante para el lector constatar que los mismos niveles a los que se hace referencia al explicar el pensamiento cabalístico se pueden encontrar en los diferentes significados que casi cualquier comunicación verbal humana es capaz de asumir. A estos distintos niveles de significado, Jacobo los denomina primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lenguajes. Y para ello se utiliza una frase simple: yo quiero una manzana, para justificar lo anterior. Yo quiero una manzana, en el primer lenguaje, posee un significado concreto y literal, sin que se pueda deducir a partir de este otra cosa más que la manifestación de un deseo simple. La persona que se comunica en el primer lenguaje lo hace también a partir de un nivel de conciencia literal y concreto. Una frase en primer lenguaje no posee mayor significación o profundidad que la que le otorga el que la pronuncia y no se debe entender más que en ese nivel. La misma frase, yo quiero una manzana, en el segundo lenguaje debe ser entendida como poseedora de un significado más personal, idiosincrático y profundo. Se utiliza la frase para transmitir, además de un mensaje literal y concreto, otro que hace referencia a un evento generalmente matizado por una emoción. Por ejemplo, las manzanas eran la fruta preferida de un familiar al que se recuerda mediante ella. Así, con un yo quiero una manzana, se está haciendo la siguiente referencia subtextual: fulanito gustaba de las manzanas al igual que yo. Solamente un interlocutor familiarizado con la referencia personal podrá captar el significado de la frase. Es decir, una comunicación en segundo lenguaje debe ser entendida en el mismo nivel para que la comunicación sea adecuada. En otras palabras, los que se comunican deben expresarse en el mismo nivel para poderse entender. Esto lo veremos más tarde, o lo hemos visto, si queréis, en las cosas que cuenta de hipnosis Dolores Cannon, donde esa persona que ha sido hipnotizada con un ente del que habla de esto. Emanuel Swedenborg cuenta lo mismo: no puede haber energías distintas comunicándose, no, ni las de arriba ni las de abajo, por ponerle algún nombre, no. Se deben de comunicar en el mismo nivel. ¿Y eso qué es? La misma vibración. El tercer nivel del lenguaje hace referencia a contenidos más generales, universales y profundos que los niveles previos. Aunque incluya estos, yo quiero una manzana, en tercer lenguaje puede significar: las manzanas son un alimento sano, capaz de otorgarme salud y bienestar, además de recordarme a fulanito. De la misma forma que en el primero y segundo lenguaje el significado al que se hace referencia en el tercer lenguaje solo será entendido fielmente por una escucha, funcionando y resonando en la misma referencia de significado que el emisor de la comunicación verbal. El contexto también. Este ejemplo lo puso Jacobo hace poco, cuando contaba que hizo un testeo donde había un grupo de gente, alguien
contó una cosa entre otra persona y no entendía nada y pensaba que la razón la tenía el que estaba mintiendo. Así de claro. El cuarto lenguaje era un ejemplo que puso. El cuarto lenguaje es un nivel trascendente en el cual yo quiero una manzana. Hace referencia, por ejemplo, a las relaciones bioenergéticas entre la naturaleza y el ser humano, a las constantes ecológicas del planeta, al ser humano y al reino vegetal como una unidad con dinámicas de intercambio compleja, etc. Aquí el emisor de la frase está transmitiendo un conocimiento implícito, sofisticado y repleto de consideraciones biológicas, sociales y aun psicológicas, utilizando como pretexto una frase simple. Establecer una comunicación en cuarto lenguaje constituye una plataforma simbólica para un intercambio de conocimientos y para un contacto con aquello que trasciende lo concreto. Mientras mayor sea el nivel del lenguaje, más inclusiva, potente y abstracta será la comunicación y sus significados. Podría suponerse la existencia de un quinto lenguaje cuyo nivel de significado haría referencia a una totalidad o a la totalidad, o a la unidad. Este quinto lenguaje sería el que estaría implicado en cualquier comunicación de un verdadero místico y solo podría ser entendido por un contemplativo, funcionando en el mismo nivel de conciencia que aquel. Es más, yo creo que en este quinto nivel no hay ni lenguaje, o hay otro tipo de lenguaje, telepático, por ejemplo, sensorial. En este caso, yo quiero una manzana, se entendería como una referencia a la existencia de la vida o el deseo de recibir ayuda de una criatura por parte del Creador. En los niveles cabalísticos y según la Cábala, el ser humano posee la capacidad de funcionar también en 5 niveles diferentes, a saber, alma, nefesh, espíritu, ruach, neuma, nesama, esencia viva, hay y singularidad, yeida. Nefesh, el nivel del alma, se refiere a esta en un estado cotidiano y común a todo ser humano, por el simple hecho de serlo. Nefesh, en extensión y origen, se sitúa en la existencia planetaria y podría considerarse como nivel no físico de la psique asociado con la vida terrenal y el cuerpo, lo que se liga con el cuerpo y se identifica con la vida en el cuerpo. El ruaj espíritu posee un territorio que trasciende lo terrenal y está más ligado con el sistema solar como una totalidad. De acuerdo con Teshiel Semer, ruaj literalmente corresponde o depende de la conciencia del sistema solar y constituye un puente de conexión entre el alma ligada al cuerpo y a la tierra. Neuma o Nesama trasciende incluso el sistema solar y se liga a la conciencia de la galaxia. Para que un ser humano funcione en el nivel del Nesama, debe ser lo suficientemente puro como para integrarse en la conciencia galáctica. Cada nivel de la Cábala aproxima al hombre a Dios y a la totalidad. En Hay, esencia de lo viviente, la conciencia humana es la esencia de la vida. Hay se encuentra más allá del alma, del espíritu y del neuma, aunque los incluye. Un ser humano en Hay se vive como partícipe, heredero y poseedor de la esencia misma de lo viviente. Ha trascendido su cuerpo, sus posesiones terrenales, el sistema solar y aún la galaxia, y está más cerca de la totalidad y su creador. En el quinto nivel, cuando el hombre se vuelve una singularidad en Yeyidá, el ser humano se transforma en creador. Su conciencia es la de todo el universo y su identidad es la de la totalidad en una unidad perfecta. Es el todo y simultáneamente es él mismo en una singularidad sin divisiones ni partes. El dictum bíblico, yo soy el que soy, hace referencia a este nivel de singularidad. El camino del desarrollo desde el alma hasta la singularidad es un retorno a lo que cada ser humano es en realidad el creador de su experiencia y de su mundo. Y yo, me vais a perdonar, pero voy a insistir porque, de nuevo, estoy impactado, o me ha impactado nuestra amiga Dolores Cannon. Esto es exactamente, si leéis los libros, yo os invito a que los leáis, lo que cuenta Dolores en sus hipnosis a personas que quieren ser hipnotizadas, obviamente. Muy parecido, esto es muy parecido al sistema, que no hablo desde otro lugar, no desde la Cábala, sino del crístico, del cristianismo, que utiliza Emanuel Swedenborg en su Cielo e Infierno. Y claro, es que el amigo Emanuel hace muchos años que estaba por ahí ya. Estos niveles. Aquí la referencia o el cuidado ha de mantenerse
en quién nos otorga esos niveles, que los tenemos nosotros. Y yo tengo la impresión de que todos esos, vamos a llamarlos maestros, sin problema, sin problema, que nos van a abrir los ojos o despertar de lo que ya tenemos dentro, son esos maestros que hablan desde la libertad, que no quieren seguidores, que abren puertas, que te explican que el camino lo haces tú, que no te obligan. En esos relatos de Dolores Cannon, uno de estos entes dice, no, es que el libre albedrío es el libre albedrío, yo no puedo interferir. Yo sé que te gustaría, pero no puedo interferir, tiene que aprender por su cuenta. Pues eso es. Eso es. Aunque dicho sea de paso, el relato del otro día a mí me dejó impactado. Con lo que contaba aquella persona que había aprendido que estaba haciendo demasiado bien y que había entes que decían que eso era inaceptable, que iba demasiado rápido. Yo ahí me he quedado con una duda y una pregunta gigantesca. Según la Cábala, cada ser humano posee porciones del alma, el espíritu y la esencia viviente en muchos seres que lo conforman, con una serie de potencialidades y atributos que tendrá que desarrollar y manifestar antes de poder llegar a la singularidad, en la que regresa a sí mismo y se vuelve al creador. En el budismo se hace una consideración similar. No existe un creador externo del universo, sino que cada ser humano es creador. Este desarrollo de ocurrir implica una purificación, un desapego de una apertura para percibir cada vez más diferentes niveles de la realidad. La tendencia a recibir se comienza a invertir a partir del momento en que el hombre alcanza el nivel del espíritu en Ruach. En Nefesh, el hombre no es capaz de dar ni de crear. Lo único que conoce y que quiere es recibir. Desde Ruach en adelante comienza a sentirse satisfecho con dar, hasta que en la singularidad se manifiesta como creador y dador absoluto. Dios no desea recibir sino dar, y hacia él se dirige el hombre que se purifica. Los niveles de la entidad y de la percepción, como nos cuenta Jacobo, de acuerdo con el modelo psicofisiológico conocido como la teoría sintérgica, la percepción es un producto de la interacción entre la resultante final de la actividad cerebral, el campo neuronal y la información contenida en el espacio. La identidad personal posee tantos niveles como los que se pueden asumir en una interacción. Y así, con Jacobo, vamos viajando a estas comparativas que a mí me resultan fascinantes, llenas de sentido, llenas de búsqueda, llenas de preguntas, llenas de intuición. Es como el podcast que llevo haciendo desde hace un tiempo de la mente, el viaje a la mente, la vibración. Podemos poner en práctica un montón de cosas todos los días, de manera sencilla. Y se siente, ya os digo que se siente. Esto se siente, lo sentimos. Quiero cerrar con una palabra que me acabo de inventar, de una especie de evangelio que digo, dejar que los desvergonzados se acerquen a mí. Eso sería la palabra mágica para poder empezar a saltar y quitarnos todos los miedos que nos acosan y no volver a nombrarlos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo capítulo se titula En busca de un maestro, o En busca del maestro. Quiero cerrar con una nota breve. Yo no sé qué le pasa a algunas personas que se asustan cuando hablo de Jacobo Greenberg y hacen unos comentarios que yo me quedo un poco como sorprendido. Del tipo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa por ahí? Pero yo invito a todo el mundo que tenga tiempo, que tenga voluntad, que se busque la vida como quiera, es decir, o compre los libros o los pida, o que se los dejen a alguien, a que lean a Jacobo, nada más. Yo interpreto a Jacobo, pero utilizo los textos de Jacobo. Utilizo los textos de Jacobo, extractos de los textos de Jacobo. Yo no pongo en boca de Jacobo nada que no sea de Jacobo. Lo de Jacobo es de Jacobo, Jacobito, y lo de Vicentito, Vicentito es de Vicentito. Y resulta que me gusta mucho Jacobo. Exacto. Entonces, quien tenga dudas, quien quiera entrar en una conversación
pues podemos entrar en un momento dado, ¿por qué no? Pero en base a los textos de Jacobo, que son los que utilizo. Jacobo cuenta muchas cosas, tiene textos psicológicos, tiene novelas, tiene aventuras, tiene experiencias personales que cuenta como las cuenta. Que a mí lo que me fascina a este personaje. Igual que Carl Jung. Entonces, estaros tranquilos. Si alguien tiene duda, que se vaya a la fuente, como hago yo. Yo hablo de las fuentes. Yo no me invento cosas, hablo de las fuentes. Lo que me puedo inventar es mi interpretación, pero siempre en base a un texto de Jacobo o extractos de textos de Jacobo. Ni más ni menos. Lo que Jacobo pone está ahí. Y yo lo cuento. Y luego, lo que me parece bien, lo interpreto. Y lo que no me parece bien, también lo interpreto. Y algunas cosas, y algunas veces no interpreto nada porque no me da la gana. O porque no me entra, o no me sale. Dicho esto, este canal está hecho para entrar en libertad, salir en libertad. El ofendido, la ofendida, el ofendidito por alguna cosa, pues que se lo haga mirar. Porque aquí no hay ningún fin de convencer a nadie, porque entramos en libertad, salimos en libertad. Si no te gusta, puedes salir, puedes volver. ¿Yo me equivoco? Por supuesto que me equivoco. Es que yo no estoy dando certezas a nadie de nada, ni diciéndole lo que tiene que hacer. Estoy contando sobre todo mis experiencias, las cosas que me gustan, los libros que me gustan, los autores que me gustan. ¿Por qué? Con lo que me da el tiempo y con la elección de mi tiempo, como yo quiero. Y hay día que cambio cosas y digo cosas que luego no las hago y luego cambio de rubro, de idea, de meditación y de lo que sea. Estamos en libertad. Lo que no voy a hacer, porque nunca se lo he hecho a nadie. Y también pido lo mismo, es que te prohibir a nadie. Yo no prohíbo a nadie, yo no puedo prohibir a nadie que cuente lo que quiera contar. Recuerdo que una vez a alguien se me ofendió porque puse, pero una ofensa fue de nivel galáctico, además lo hice con toda la intención, puse a un gurú, que fue el maestro de Yogananda, en un audio de Krishnamurti, y casi salta Krishnamurti, se levanta de la tumba, invitado por esta persona, porque dices, pero si Krishnamurti es antiguru, ¿por qué? Pues chico, ahí lo tienes. ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto ha aprendido esa persona que saltó de eso? Pues nada, ha aprendido, tiene que aprender, creo yo, no sé, yo tengo que aprender muchas cosas también en mi vida, a no soliviantarse, que no pasa nada, porque si no entramos en el terreno del oscurantismo, en el terreno de la doctrina, de lo doctrinario, en el terreno donde la Biblia, los expertos te cuentan la Biblia como les da la gana, te dicen cómo tienes que leer su doctrina, lo mismo con el Corán, lo mismo con el budismo. Por eso entramos en la línea en la que hay gente que habla, pues mira, el libro famoso este que a mí me tiene en guerrilla, del hinduismo, y que yo lo sigo sin entender, y no pasa nada. Y en el camino he escuchado de todo. Tú no tienes todavía la luz, tú no tienes los ojos, tú no tienes el espíritu, yo no tengo nada, todo lo tienes tú que lo sabes. Pues muy bien, chico, campeón, la medalla para ti, yo voy a seguir el Gita, hablando de mi camino. Y de esto es de lo que hablo, de mi camino. Y quiero que cada día sea más grande. Dicho esto, como explicación a todo lo que tiene que ver con este canal, entrando en libertad, saliendo en libertad. Os envío un abrazo grande, hasta mañana.